Seguimos en la serie en la Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17. Capítulos importantísimos, ¿verdad que sí? Usted lo ha leído seguramente y ahí va a encontrar muchas de las frases de los versículos y pasajes bíblicos más conocidos que usted también conoce seguramente algunos de esos de memoria. Hoy vamos a ver uno que está seguro de que conoce de memoria. Hoy es el tema 13, Cristo, el camino al Padre. El pasaje en cuestión es el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 4 al 14. Juan 14, 4, Reina Valera actualizada. Yo lo voy a leer, usted sígame en su versión o aquí en la pantalla. Juan capítulo 14, 4. Dice así la palabra de Dios: y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Vieron cómo ahí? Acuérdense ahí el cambio que hace Jesús, ¿eh? Y desde ahora, no es que algún día lo conoceremos y veremos, no. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Y le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, ¿y no me has conocido? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las mismas obras. De cierto les digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy vamos a ver todos estos pasajes, especialmente los últimos, que mucha gente tergiversa, ¿no? Vamos a ver todo eso. Como hemos visto en la primera parte, los que van siguiendo la serie de manera responsable y obediente, en la primera parte de la provisión de Cristo para nuestra santificación y para mantener y perfeccionar nuestra devoción a Dios. ¿Qué consiste esa primera parte? En la preparación de un lugar en la casa del Padre, en el cielo. Eso es lo que Jesús dijo, que iba a regresar, al volver a la casa del Padre, para preparar moradas celestiales para nosotros. Pero ahora Cristo, fíjense bien, se dispone a exponernos en el capítulo 14, que lo que continúa de lo que acabamos de leer, a exponernos la segunda parte de la provisión de Él, que tendrá que ver con una provisión de una morada ¿ahora en dónde? En nuestros corazones, aquí abajo, ahora, en esta vida temporal, en donde morarán el Padre y el Hijo. De eso se trata. ¿Cuál es la segunda entonces parte de la provisión del Señor para nuestra santificación y nuestra devoción a Dios? Proveer una morada, ¿en dónde? En nuestro corazón, en mi corazón, de todo hombre y mujer de fe cristiano, que en donde el Padre y el Hijo puedan morar. Observemos pues la manera como el Señor efectúa la transición desde la primera parte hacia la segunda parte. Acuérdense, la semana pasada vimos la tan bienaventurada esperanza, ¿no? Que hablaba de que el Señor iba a irse a preparar morada y algún día iba a regresar, su segunda venida, para tomarnos a sí mismo, ¿verdad? En el aire. Espectacular, ¿no? Pero ahora va a ser la transición. Está bien, eso yo ya se los prometí. Va a pasar, va a ocurrir como todo lo que ha ocurrido en la Biblia. Pero ahora dice: yo voy, dice el Señor,
a preparar lugar para ustedes en la casa de mi Padre y saben a dónde voy, dice, esa es la transición, y saben a dónde voy y saben el camino. Entonces aquí Tomás, el discípulo, el Dídimo, lo interrumpe y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, ni sé a dónde vas, entonces ¿cómo voy a saber el camino? Antes de descartar la pregunta de Tomás, nuestro Señor, como siempre lo caracteriza, la paciencia, el amor y la misericordia, pues obviamente la pregunta de Tomás, estando 3 años y feria con el Señor, pues la verdad que deja mucho que desear. Pero el Señor no la descarta, tiene paciencia y le va a contestar a Tomás. Fíjense, deberíamos de plantearnos nosotros también, honestamente, ahora usted y yo, ¿verdad? Esta misma pregunta de Tomás, si nosotros realmente también podríamos haberlo hecho o no. También podría ser algo sincero de nuestra parte. Porque ¿cuál es el camino a la casa del Padre? Uno se podría preguntar, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde están las moradas celestiales, el paraíso? ¿Y por dónde se llega, verdad? Por supuesto, sabemos que no vamos a llegar al cielo, al paraíso, en un viaje a través del espacio, ¿verdad? Con una nave espacial, no. No llegará ningún astronauta antes que nosotros, no se preocupe, ¿no? Ni aun aunque él pueda vivir billones o millones de años luz, ¿sabe? Porque nomás nuestra galaxia, usted sabe, a ver dónde vive usted, en qué físicamente, en qué galaxia vive. En la Vía Láctea, ¿verdad? En la Tierra es el planeta, el sistema solar, y el sistema solar es uno de miles de millones de sistemas solares que se encuentran en una sola galaxia que se llama la Vía Láctea. Nomás la Vía Láctea dice que el diámetro de punta a punta es de entre 100,000 años luz, los cálculos más conservadores, hasta los de ahora dicen que hasta puede ser de 200,000. 200,000 años luz, o sea, significa que si yo viajo a la velocidad de luz de punta a punta de nuestra sola galaxia, me tardaré 200,000 años a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo. ¿Sí? ¿Se da cuenta lo que es el universo que Dios creó? Ese es el poder magnífico de nuestro Señor. Ahora, imagínense si hay miles de millones de billones de galaxias, ni siquiera digo de estrellas, de galaxias. Entonces, ¿usted qué cree? ¿En dónde acabaremos yendo, verdad? Yo siempre les recuerdo cuando Daniel oró, ¿verdad? Daniel oró en Daniel capítulo 9 y el Señor le dijo a Gabriel, ve a contestarle. ¿Y cuánto se tardó el ángel? La oración de Daniel, ¿verdad? ¿Cuánto duró la oración? Unos segundos. Duró, póngale que 20 segundos, porque Daniel habla lento. En menos de 20 segundos, el arcángel Gabriel llegó del trono del cielo, de la presencia de Dios, hasta aquí la tierra. O sea, imagínense, esos conceptos ahora no nos entran en la cabeza, pero algún día nosotros no solo nos va a entrar en la cabeza, sino vamos a tener cuerpos que quizás hagan eso, ¿verdad? O mejor, porque los ángeles van a ser inferiores a un cuerpo glorificado como el del Señor. ¿Se da cuenta lo que nosotros tenemos de esperanza? No es cualquier cosa. ¿Cuánto le dan gracias al Señor, verdad? Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Como algunos han pensado, porque dicen, no, entonces el lugar del Padre, las moradas celestiales, el paraíso, es una quinta o sexta dimensión de nuestro universo. Y hay muchos libros de científicos, cristianos o seculares o pseudo cristianos, y ahí andan añadiendo dimensiones a las 4 dimensiones pues, que conocemos del universo, ¿verdad? La casa del Padre, el cielo, el paraíso, ¿será eso? ¿Será lo que dicen estos científicos y filósofos? ¿Una quinta, una sexta dimensión desconocida? Bueno, como referencia, para que también diga, oye, pero las 4 dimensiones, ¿qué son? ¿Verdad? Vivimos en un universo natural, o sea, conocido de 4 dimensiones, que es la dimensión unilineal, es la longitud, o sea, el largo, de un punto a un punto es una línea, se traza, ¿verdad? Después la segunda dimensión, bidimensional, es el ancho, así largo por ancho, ¿verdad? Con esa dimensión bidimensional se forman figuras en un plano. ¿Sí se dan cuenta? Un cuadrado, un círculo, ¿verdad?
Y la tercera dimensión es la altura, que le da el volumen, que es tridimensional, ¿verdad? Que significa el volumen. O sea, el cuadrado se puede transformar en ¿un qué? En un cubo. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la tridimensión. Y la cuarta dimensión, a ver, científicos. Pues no es una clase de ciencias, ¿verdad? Es el tiempo, ¿no? El tiempo es la cuarta dimensión según los científicos. Estamos hablando de la clasificación secular científica, ¿eh? Entonces, el tiempo que nos permite medir el paso, perdón, valga la redundancia, del tiempo, ¿no? Y la evolución de los eventos del universo. De eso se trata el tiempo, la variable tiempo. Esas son las 4 dimensiones que hablan los científicos. ¿Cómo ven? Esas 4 dimensiones, ¿qué nos permiten? Describir y comprender la realidad de que vemos, el mundo visible o natural. Entonces, la casa del Padre, el cielo, ¿se trata de una quinta dimensión? ¿O se trata de una esfera o realidad que no tiene nada que ver con nuestro universo? ¿Verdad? La Biblia lo clasifica en 2, ¿no? El universo visible le dice, ¿verdad? O sea, natural, material o pues el que conocemos, ¿verdad? Y el universo invisible, el que no se ve, que es el espiritual, el sobrenatural. Bueno, supuestamente ahí se encuentra el trono de Dios, ¿verdad? Mire, con toda probabilidad, rápido, o sea, aunque Dios nos explicase ahora, en nuestro estado actual, ¿verdad? Caído, nos explicase dónde está Él. Estoy en no sé dónde, en qué coordenadas del universo, no sé cómo lo explique. Y cómo se llegara a Él, seríamos nosotros incapaces de comprenderlo en nuestro estado actual, de que nos entre en nuestra cabeza, ¿verdad? Es por ello, por lo cual resulta particularmente interesante que al contestar la pregunta de Tomás, nuestro Señor recompone la proposición original que él mismo planteó, la recompone. ¿Y cómo la dice? En el versículo 6 que todos conocemos. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este versículo yo sé que todos no los conocemos más que de memoria. ¿Y es por qué? Porque es uno de los más importantes. Si no, ¿qué hay más importante que saber dónde está el Padre y cuál es el camino hacia el Padre, verdad? Alguien preguntará, ¿existe alguna diferencia entre venir a la casa del Padre y venir al Padre? Fíjense, a nivel conceptual, a nivel práctico, tanto conceptual como práctico, la diferencia es grande, es enorme. Vamos a poner algunos ejemplos para entender esto mejor. En la tierra es posible visitar, ¿verdad?, los magníficos palacios. ¿Quién fue a un palacio? Por lo menos al de aquí de México, al palacio de, ¿cuál es? Chapultepec, Los Pinos, ¿no? Le dicen, ¿no? Donde estaban los presidentes hasta al que teníamos bien bonito anteriormente, ¿no? Bueno, yo sí fui como turista, o sea, y uno va y está bueno, ¿no? Ir a visitar. ¿Quién fue al Palacio de Versalles en París? ¿Verdad que no? Nadie. No, es nice. Ahí en Casa Oración Acueducto, ahí sí dicen que todos fueron, ¿verdad? No se crea. Bueno, yo fui también a la Casa Azul, que es la casa, como aquí, como es Los Pinos, ¿verdad? O la Casa Blanca en Estados Unidos. En Argentina fui yo a la Casa Rosada también, así le dicen. Y allá en Corea, en mi país, es la Casa Azul, les llaman. Y uno va y algo que está bueno es ver la historia, ¿verdad? ¿Quién estuvo ahí? ¿Qué presidentes? Por ejemplo, acá en Los Pinos empezó creo que con Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Después Ávila Camacho, llegaron López Mateos, ¿verdad? Y todos, Miguel Alemán. Presidentes que usted le preguntan, ¿le gustaría encontrarse con Lázaro Cárdenas? ¿Hablar con él? ¿O quiere ir a Los Pinos? ¿Verdad que mejor a la persona? ¿Sí se da cuenta a dónde vamos el punto? Fíjense, podemos ir a las casas, a los palacios de los reyes de antaño, a las pirámides, decimos, allá en Egipto, al templo de allá de no sé quién,
al Taj Mahal allá en la India, que un amigo mío fue, está bien bonito. Nomás eso está bonito, todo lo demás está bien sucio. Dicen. Bueno, entonces es posible, ¿no? Vamos y admiramos, ¿no? Los tesoros, las paredes, la arquitectura, ¿no? Está espléndido todo. No obstante eso, es una experiencia que no se puede comparar, como lo venía diciendo, a conocer a los mismos personajes. Al rey tal, al presidente tal. Por ejemplo, el Palacio de Versalles, y me dice, pues no, me gustaría conocer al rey Sol, al Luis XIV, ¿verdad? Al que construyó el Palacio de Versalles. Me gustaría conocerlo, a ver cómo era, cómo dicen que era, etcétera, etcétera. Ser convidados a una cena con esos personajes, a ver, sentados ahí con Lázaro Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Conversar con ellos, preguntarle, oye, ¿es verdad lo que dicen los libros de historia? Que dice que eras así y que eras asado y no sé qué, pero bueno, es mucho más divertido y más edificante, más dinámico, más de todo, ¿verdad? Que ir nomás al edificio. Entra uno en una dinámica personal con grandes personajes de la historia, imagínense. O bien, a nuestro plano, ¿verdad? A nuestra simpleza, ¿no? De nuestra vida, podemos viajar a una ciudad y, vive un amigo ahí, ¿verdad? Un amigo de la infancia, de la primaria, un familiar que hace años que no veo, un buen amigo, ¿verdad? O alguien, y descubrimos que el amigo se nos fue de vacaciones, justo cuando yo llegué a la ciudad donde él vive. En ese caso, a ver qué opina, el poder entrar a la casa de mi amigo, saludar a su perrito y todo, ¿compensaría la decepción de no haberlo visto? ¿Verdad que no? No, lo que yo quería es ver a mi amigo, ¿verdad? No a la casa de mi amigo. De la misma manera, mis hermanos, aunque fuese posible, y por supuesto que no lo es, no lo aclaro, ¿no? Aunque fuese posible venir a la casa del Padre y nunca ver ni tener comunión con el Padre, pues eso no es posible, ¿no? Pero imagínense que se abra esa posibilidad, ¿no? De lo imposible, ¿no? ¿Qué sería eso? Una total decepción. O sea, nunca quiero estar con el Padre, no me interesan las cosas del Padre, las cosas del reino de Dios, nada de la Biblia. Pues entonces si me invitan a la casa del Padre, pues sería un desastre porque yo menospreciaría esa casa. Menospreciaría la casa del Padre Celestial. Imagínense. Eso es como veníamos llamándolo en las anteriores enseñanzas. ¿Cómo lo veníamos llamando? La esencia de la ausencia de ¿qué cosa? De la santidad. La esencia de la ausencia de la santidad en este mundo, como hemos visto anteriormente, es que las personas se han aprovechado, nos hemos aprovechado de las dádivas, de las bendiciones recibidas del Creador, del Padre, pero no hemos tenido el más mínimo interés en el Creador mismo. ¿Se acuerdan que lo vimos como hace 2, 3 clases? Ni el más mínimo deseo de tener alguna comunión, una conversación. No, con Lázaro Cárdenas sí quiero hablar, ¿verdad? Con el generalísimo, claro, que quiero hablar. No, con el no sé quién. Quiero hablar con George Washington, diría, ¿no? O alguien, no sé. Pero con Dios no, para que, si no, nomás me va a andar diciendo cosas malas que hago, ¿verdad? Mejor me alejo, ¿verdad? Con permisito, ¿verdad? Fíjese, es parte de la esencia del ser humano. Eso lo llamamos, repito, la ausencia de la santidad. Es la esencia de la ausencia de la santidad que lleva a ese tipo de comportamientos, de ser mal agradecidos a Dios. Si fuese posible llegar al cielo, a las moradas celestiales y disfrutar de las maravillosas cosas que nos tienes preparado en la casa del Padre Celestial. Imagínense nomás ustedes. No es tipo, me voy a encontrar como una casa aquí en ¿cómo se llama? En Acueducto, ¿verdad? En Puertas de Hierro. Aquí estoy. ¿Usted piensa que va a ser algo así? Ni se compara, mis hermanos. Va a ser algo espectacular. O sea, fuera totalmente de nuestro pensamiento más alocado, ¿verdad? De lo que es ser bendecido, va a superar. ¿Usted piensa que Dios va a superar nuestras expectativas o nosotros vamos a ganarle en las expectativas? Claro, Él nos va a superar nuestras más radicales expectativas, por así llamarlo. Se lo puedo asegurar, porque todos los padres tenemos eso. Si estaría en nuestro poder, queríamos bendecir
por sobre lo que nos piden nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, padres? Es la manera de ser, porque así Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así es el Padre generoso. ¿Cuántos saben que el Padre es generoso? Amén. Entonces, esa es la manera. Imagínense ir al cielo, ver maravillas y bendiciones, pero sin tener ningún interés en el Padre. Póngase a pensar en eso. El cielo es como un infierno. Esto no serviría sino para perpetuar y aumentar nuestra impiedad. Acuérdense la palabra que aprendimos, impiedad. Una impiedad no cualquiera, sino calamitosa, porque nos lleva a la tragedia. Nos dejaría en un mismo estado de impureza, de falta de santidad, de orgullo en mi propia opinión, pero para la eternidad. Claro, no sé si se dieron cuenta, he descrito a las personas incrédulas que rechazan a Dios, que no aman a Dios, ¿verdad? Porque van a querer, piensan, si existe el cielo, sí voy a llegar. Pero cuando mueren, ¿y qué pasa? No llegan ahí, llegan al lugar que ellos querían, al que no querían saber nada de Dios. ¿Que cómo se llama en la Biblia? Infierno. Es una palabra que algunos, no la digas, toco madera. Pero es una palabra técnica. ¿Qué es la palabra técnica? Que estar alejados de Dios. No quería saber nada con la persona del Padre. Entonces, ¿qué tengo que hacer en la casa del Padre? ¿Verdad? Pues nada. Entonces, pero hay gente que quiere las bondades del Padre. O sea, sigue con lo que veníamos aprendiendo. Sigue siendo mal agradecido. Sigue disfrutando de las dádivas, de los dones, de los regalos, de las bendiciones de Dios, aún en esta vida, y se queja, ¿no? Yo estoy mal y no sé qué. Y tiene salud, y tiene juventud, yo qué sé. Tiene la capacidad de moverse y trabajar, tiene inteligencia, etcétera, etcétera. Tiene familiares, tienen amigos que lo aman, etcétera. Y hay gente que no los tiene. Pero no, yo, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no vivo allá en Puerta de Hierro? Perdón a la gente de Puerta de Hierro, porque hay hermanos ahí también que viven. Y yo no estoy acá, yo estoy en la colonia esta, y que no sé qué, yo quiero. ¿Vieron? Malagradecidos, ¿verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo. Los que somos padres, identificamos luego eso, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Especialmente cuando son chiquitos. Le da esto y si yo al hermano le doy algo más grande, ¿qué va a pasar inmediatamente? Estaba contento con lo que recibió, pero ve al hermano que tiene algo mejor, ya lo tira así y ya me hace un berrinche. Es lo mismo en lo espiritual. Por eso, el propósito de Cristo, mis hermanos, no se limita simplemente de llevarnos a la casa del Padre cuando venga otra vez. Acuérdense de esto, mis hermanos, porque yo la otra vez lo he dicho, de que hay muchos cristianos nomás viendo arriba a ver cuándo viene el Señor, porque ya quiero que me libre de esta miserable vida que me dio. ¿Usted piensa así? Pero hay muchos cristianos que así hablan, bueno, no lo hablan de esa manera, pero así viven. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender, mis hermanos. El propósito de Cristo no se limita simplemente a llevarnos a la casa del Padre cuando venga. Ese era su primer propósito y hoy estamos viendo, ¿el cuál? El segundo. El que va a armar nuestros corazones, la morada temporal antes de ir a la morada eternal, que está ¿en dónde? En mi corazón, diga, en mi corazón. Mucho más importante que preparemos ese lugar ahora que lo que ha de venir. Porque lo de ha de venir nunca va a llegar si lo de ahora no se prepara, mis hermanos. De hecho, este propósito, mis hermanos, de Cristo es tan fundamental para el mantenimiento, el perfeccionamiento de nuestra santidad que Cristo se propone. Cristo se propuso, no esperar a que lleguemos al cielo para llevarlo a cabo. Es Él el que tuvo el plan y el que lo está ejerciendo y ejecutando en nuestras vidas. Y eso genera, ¿qué genera? Inmediatamente paz, tranquilidad, porque no soy yo el que dependo de eso. No dependo de mi debilidad, de mi maldad, de mis tantas cosas defectuosas de mi vida. Y gracias a Dios, ¿verdad? Sino que es Él el que se lo propuso, se lo propone y está en la misión de hacer que ese propósito de que Él y el Padre moren en nuestros corazones, llegue a un propósito bueno. Se propone entonces llevarnos
al Padre ya mientras aún estamos en el mundo. ¿Sí lo entiende? O mejor dicho, hacer que el Padre llegue a nosotros. De este modo, antes de que haya llegado a la casa del Padre, usted va a encontrarse con el Padre. De eso se trata. Porque si no, estamos nomás viendo que va a venir, que va a venir, que va a venir. Pero no, ya vino y ya mora en mí. Podemos saber lo que significa recibir al Padre y al Hijo en nuestros corazones, tener comunión con ellos en la morada de nuestro propio corazón, aquí en la tierra, ahora en nuestras vidas. Por eso cuando Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? El Señor le contesta de esta manera tan importante y crucial: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no está en mí, si no es por mí. La explicación de esta afirmación tan trascendente, mis hermanos, ocupará todo este largo párrafo. En primer lugar, viendo el párrafo, que él dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. En los versículos 7 al 14, para los que anotan, está esa definición de yo soy el camino. Versículos 7 al 14, hoy lo leímos. Ahí explica el cómo y en qué sentido él mismo, Jesús, es el camino al Padre. En segundo lugar, en este pasaje, él dice, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí están los versículos 15 y 17 que vamos a estudiar próximamente. 15 al 17, yo soy la verdad. Explica cómo al enviar al Espíritu de verdad a nosotros, Él nos ayuda a comprender la verdad acerca del Padre. Si no sabemos la verdad acerca del Padre Celestial, no lo vamos a poder amar. Y si no le amamos, no lo vamos a querer buscar ni tener comunión, porque no le amamos. Por eso hay que conocer al Padre. Él es alguien que si lo conoce uno, ¿verdad? A ver, enamorados de Dios, levante la mano. A todos, ¿verdad? Amén. ¿Cómo no amarlo, verdad? Si es el Dios todopoderoso que dio todo de sí por nosotros. Es imposible, ¿no? En tercer lugar, él dice, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está en los versículos 18 al 24. 18 al 24 del capítulo 14, claro. Explica ahí Jesús el cómo nos imparte la vida que debemos de tener si vamos a poder gozar de la comunión con el Padre. Porque de eso se trata. Ahora gozar de esta morada, de la visita del Padre y del Hijo en mi corazón. Yo me tengo que gozar de esta visita. Yo ahora, por ejemplo, tengo de visita a mis papás, ¿verdad? Que después de casi 6 años no los veía. Entonces yo me estoy gozando en esta comunión que estoy teniendo personal. Ya no es por el WhatsApp, ¿verdad? Que está bien, gracias a Dios la tecnología. Si no, imagínense, ¿se acuerda cuando las cartas? Ay, las cartas ya las mandaba y a Corea llegaban en 1 mes y medio. Pues entremos en el tema de hoy. Cristo, el camino. ¿El camino a qué? El camino pleno, el camino suficiente hacia el Padre. Cristo entonces es el único camino al Padre, el único. Por supuesto, no nos hace falta ningún otro camino, mis hermanos, puesto que Cristo, ahí hay plenitud y hay suficiencia. No es un camino con baches, con desviaciones, con señales mal puestas. No, es un camino bien asfaltado, amplio en el sentido de que vamos a encontrar lugar para ir por ese camino, con buena señalización y suficiente para poder llegar a destinos salvos y sanos. Miren, fíjense, lo es así porque la plena y completa revelación del Padre es Él, Cristo. Dice Tomás, dijo a Tomás, el Señor, si me han conocido a mí, dice el Señor, también conocerán a mi Padre. O sea, si conocemos a Jesús, vamos a conocer al Padre Celestial. Y desde ahora, dice, lo conocen y lo han visto. Versículo 7, ¿se acuerdan que yo le dije al principio que lo marquen? Dice, desde ahora lo conocen y lo han visto.
Pero en aquel momento interrumpió Felipe. Siempre hay uno que interrumpe, ¿verdad? Ahí está, Felipe. Dice, de hecho, dijo, o sea, estoy parafraseando un poquito, ¿no? Articulando lo que seguramente le parecía a Felipe una idea fabulosa, ¿verdad? Y le voy a comentar algo al profe y voy a quedar como buen alumno. Y de hecho estaba pensando, dice Felipe, Señor, que nos ayudaría a comprender todo esto si nos mostrases al Padre ahora mismo. Esto resolvería todas las dudas de nosotros, los discípulos, de una vez y por todas. Muéstranos al Padre de una vez. Aparentemente, Felipe se refería a alguna manifestación física, visible, alguna visión directa, como la que seguramente le vinieron con el cuento Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Cuando vieron en el monte de la transfiguración al Señor transfigurarse en un cuerpo glorioso, blanco, iluminado, ¿verdad? Y los ángeles ahí, espectacular, ¿no? Una visión espectacular, ¿no? Entonces Felipe decía, pues muéstranos algo ahí como los que nos cuentan lo que pasó en el monte de la transfiguración. Y creía Felipe que si se le diese la posibilidad de ver al Padre de esa forma, ¿no? Visible, física, todas las dudas desaparecerían al instante. ¿Será cierto? Miren, yo les hablé de lo que yo vi, ¿no? Una cruz espectacular en el cielo cuando tenía 16 años, no estaba tan chiquito, o sea, tenía raciocinio, tenía 16 años, habíamos orado, ya lo sabe la gran mayoría. Se formó la cruz en el cielo, una nube blanca, exquisita, espectacular, la voz que decía, miren al cielo. Miramos, encontramos a las 2 de la mañana, no me acuerdo cuándo y el cielo iluminado con esa cruz blanca hecha de una nube perfecta, de una cruz espectacular. Imagínense. Prácticamente es como estar en el monte de la transfiguración, en serio. Pero ¿qué pasaron con mi vida? Fue un desastre después. El mundo me jaló y viví un desastre. Viví como un patán, un hipócrita. Seguí yendo a la iglesia, pero mi vida no representaba a la de Cristo, ¿verdad? O sea, yo soy un claro ejemplo. Yo lo viví en primera persona. Nadie me lo tiene que contar que eso no es cierto. Aunque yo vea a Dios mismo en persona, mi vida puede seguir en la ignorancia y en el rechazo a la comunión con el Señor. Tal vez más de uno de aquí nosotros, pues hemos pensado en esto, ¿verdad? Ay, Señor, mi fe es tan pequeña, dame una señal, algo, muéstrame. Yo le pedí un montón de veces al Señor ver de vuelta esa cruz o algo parecido, una crucita de pared chiquita. O sea, en los momentos difíciles, ¿sí o no? O sea, uno le pide señales. Ay, y después lee el libro dice, y ahí las señales acompañarán a los discípulos. Señor, dame una otra señal para reforzar mi fe. Dice, ojo. Los griegos, ¿qué piden? Conocimiento, ¿verdad? Y se forman como los gnósticos. Y los judíos piden, ¿qué? Señales. Se vuelven religiosos. ¿Vieron como la tradicional? Nomás con señales, que le salió sangre, no sé qué, sudor al mono que estaba ahí colgado. Por eso el Señor a veces no hace ese tipo de cosas. Pero yo les puedo asegurar que allá en el Medio Oriente, yo ya se lo he dicho, pasan milagros espectaculares. Sí se les aparece el Señor, ahí en persona, y hablan con el Señor, etcétera. ¿Por qué? Porque la cultura de ahí es, si yo creo en Cristo, ¿qué pasa? Soy inmediatamente echado y apedreado o decapitado o lanzado de un edificio. O sea, ahí el Señor pues necesita ayudarles más, ¿verdad? Porque están siendo perseguidos. Pero bueno, volviendo al tema, mis hermanos. Bajo la carga de eso de querer ver al Señor, de pedir señales, pues nosotros pensamos de tener que aceptar todo por fe. Ay, es mucha carga aceptar todo por ver, sin poder ver a Dios con nuestros propios ojos. Necesito alguna señal. Lo cual creemos así, ¿no? De ver, si vemos a Dios, nuestra fe va a aumentar. Lo cual creemos ha de ser, pues, la evidencia más contundente, ¿verdad? De su existencia, poder verlo, ¿verdad? Nos gustaría. Claro, ¿a quién no le gustaría verlo, no? Vamos a verlo.
pero ¿a quién no le gustaría verlo ahora, verdad? Pero el error es ese, pensar que esa sería la evidencia más contundente de la existencia de Dios o del poder de Dios, pero no es así. La evidencia y el poder y la magnificencia de Dios, nosotros la vamos a encontrar ¿en dónde, mis hermanos? En la comunión con el Señor, en nuestro proceso de santificación con el Señor. Ahí está el poder de Dios que es para salvación, no solo de mi alma, sino de todo aquel que ve mi ejemplo, que ve mi predicación y es transformado por el poder de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Muchos nos atreveríamos entonces a hacer la misma propuesta que hizo Felipe, pero ahora ya no, ¿verdad? Ya entendimos más que el discípulo Felipe, fíjense. De hecho, miren, en el mundo, y esto lo tengo que hacer el comentario porque se ha infiltrado en la iglesia muchísimo. Hay mucha filosofía, muchos filósofos, muchos ocultistas, místicos de las religiones orientales, etcétera, que a lo largo de los siglos han afirmado que es posible semejante visión de Dios en esta vida. Síganme el hilo. Y que se puede lograr que nos preparemos nosotros en esta vida mediante técnicas intelectuales o psicológicas o mentales para poder ver a Dios. Hay un filósofo griego, Plotino se llama, que vivió en el tercer siglo. Él aseguraba a sus discípulos que Dios, él le llamaba el uno. A Dios él le llamaba el uno. Que decía que el Dios, el uno, era todo desconocible, o sea, no se le podía conocer, decía él. Pero afirmaba, no obstante, que mediante técnicas intelectuales, psicológicas adecuadas, se podría acceder a una visión directa del uno, con el cual yo lograba la plena identificación con el uno, la comunión, ya sí. O sea, no se puede, el uno es inconocible, decía, pero hay unas técnicas. ¿Y quién conoce y quién sabe y quién enseña esas técnicas? Pues esos filósofos. Antes no vendían libros, ¿verdad? Pero se juntaban y les pedían sus ofrendas, ¿verdad? Siempre lo mismo, ¿eh? Y esas son las mismas técnicas que ahora en la iglesia. Nosotros solo tenemos la verdad. Así que vengan aquí. Y el Señor viene pronto y fíjense, ¿para qué tienen tanto dinero? Pónganlo en el ofrendario. Hagan su acto de fe, demostrando como hacían, no sé. El domingo vamos a hablar, en la serie que estamos haciendo el domingo, de cómo en la iglesia primitiva ofrendaban algunos hasta la casa. Pero vamos a ser sabios y vamos a aprender de eso, ¿no? Como comentario, ¿no? Han habido hasta religiones orientales como el hinduismo, que han enseñado cosas muy parecidas a lo que enseñaban estos filósofos griegos, que se ha metido desafortunadamente a la iglesia. A lo largo de los siglos, estos cristianos han sido tentados a pensar que siguiendo estos mismos principios técnicos, filosofías y técnicas psicológicas podrían ir más allá de lo que Cristo enseñó con respecto a Dios. Porque lo que Cristo enseñó con respecto a Dios, ¿en dónde lo encontramos? En la Biblia, en los evangelios, en las cartas de los apóstoles. Pero no, ellos dicen, no, hay técnicas que esas, si no las tienes, aunque tengas toda la Biblia que sea, no vas a conocer a Dios. Y conciben a un Dios que no se puede conocer. ¿Ese es el Dios que aparece en la Biblia? Claro que no. ¿La Biblia qué es? Es la revelación de Dios a los hombres. Si Él se da a conocer su carácter, su forma de ser, su plan, sus bendiciones para con todos. Pero no, ellos siempre es, nomás un grupo selecto tenemos la profecía, tenemos el don del conocimiento. Y ustedes tienen que venir, y no solo venir, sino que su dinero también tiene que venir con ustedes y ofrendar. Tengo que hacer esta aclaración un poco larga, ¿sabe por qué? Porque usted y yo conocemos tristemente hermanos en Cristo, ¿verdad? Que han caído en ese tipo de engaños. Yo estaba en ese tipo de engaños. Así que no es algo que yo pueda decir, yo me jacte, mira qué tontos esos hermanitos que van ahí.
No, si yo me pasé décadas ahí. Por eso yo sé de los peligros, cómo ellos obran sobre nuestros deseos carnales y los exaltan. Pero ¿y qué dice la Biblia? ¿Exaltamos nuestros deseos carnales? No, tratamos de destruirlos y ayudándonos unos a otros para destruir esos deseos carnales. ¿Vieron que hacen todo lo contrario? Pero miren, lo importante es que tenemos la afirmación inequívoca, sin error, sin equivocación, por parte de nuestro Señor Jesús, que nadie va al Padre si no es a través de Él. Punto. No es a través de un apóstol X, no es a través de un pastor X, por más grande que sea su congregación, por más que sepa de Biblia, no es a través de la profeta hermana tal o del profeta hermano fulano, mengano de tal. No es nada de eso. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Y Jesús es la palabra, el verbo de Dios. Y el verbo y la palabra de Dios está en las Escrituras, en la Biblia. Ese es el orden, mis hermanos. Amén. En nuestra búsqueda de Dios, entonces, si nunca pasamos por Cristo, nunca vamos a conocer a Dios. Nunca vamos a tener comunión con Dios. Ni aprenderemos nunca nada acerca del Padre, al cual solo Cristo reveló y nos sigue revelando. Es importante. Escuchemos entonces, después de que Jesús dijo, nadie va al Padre, sino solo a través de mí. Escuchemos la réplica de Felipe. Sigamos con la historia ahí en Juan 14. Dice así el Señor: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Fíjense, la Biblia nos dice bien claro que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por eso es a través. Imagínense tener un camino, ahí está el camino suficiente y pleno para llegar al Padre. Pero si ese camino está invisible, digamos que en el Waze no aparece, yo estoy manejando y pues no, si no aparece no voy a poder ir a ese camino porque está invisible. Pero Dios se reveló a través de su Hijo amado e hizo visible el camino. Eso está en Colosenses 1:15. Dice también en Hebreos 1:3. Él, o sea, Cristo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En otra traducción dice, Él, Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. O sea, la naturaleza de Dios se expresa exactamente al 100%. ¿En quién? En la figura y en la persona de nuestro Señor Jesús. A Dios, dice, nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Juan 1:18 en la palabra de Dios para todos, me gusta cómo dice. Fíjense cómo dice. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Amén. Mas la réplica de Cristo debió haber dejado, fíjense bien, esta respuesta del Señor Jesús a Felipe dejó seguramente perplejo, con incredulidad, con incomprensión a Felipe y a los otros discípulos, le puedo asegurar. Puesto que el Señor, fíjense cómo continuó diciendo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es una pregunta que nos toca, ¿verdad? Porque es una pregunta de fe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Fíjate en las palabras que yo les hablo y en las obras tan maravillosas que he realizado. ¿Cómo crees que las he podido hacer, Felipe? O sea, Felipe anduvo con Jesús y Jesús levantó muertos, sanó a lesionados, curó a leprosos, etcétera, etcétera, etcétera. Hizo señales, milagros, sanidades, de todo. Dice el Señor, ¿no soy yo la fuente de las palabras que digo, ni de las obras que hago? La fuente de ambas, o sea, tanto de sus palabras, de su doctrina,
como de sus acciones. Es el Padre que mora en mí, dice este pasaje. Esto hay que entenderlo bien, mis hermanos. Y ya no nos vamos a perder en que no, hay cristianos que no creen en la Trinidad. Cuando entendemos esto bien, ya sabemos por qué es un Dios triuno, mis hermanos. Y el Señor sigue diciendo, créeme, Felipe, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y si no tienes bastante con lo que yo te digo, créelo en base a las obras que he realizado. Lo básico, ver un milagro y decir, híjole, Él tiene un poder sobrenatural. Y si es así, lo que dice ser, debe ser cierto. Fíjense, este momento de Juan 14, 7 al 14, versículo 14, este momento de conversación que tuvieron ahí en aquella noche en el aposento alto, el Señor y los discípulos, fue un momento maravilloso, mis hermanos. Fue un momento maravilloso, lleno del pensamiento de Dios, expuesto de lo que Él es. A los Tomás y Felipe habían ellos concebido a un Dios lejano. ¿Se dan cuenta que en la conversación se ve que ellos concibieron a un Dios como los religiosos, ¿verdad? Un Dios que está allá en el monte y que es imposible de llegar a Él. En un cielo que estaba separado de ellos por una distancia inimaginable. Pero acababan tanto Tomás como Felipe de descubrir que el Padre estaba, por decirlo de alguna manera, sentado delante de ellos en la misma mesa, en la persona de Jesús. Les cayó el 20, como decimos aquí. Imagínense ese momento maravilloso, mis hermanos, en donde usted está sentado con el Señor, cara a cara, y le cae el 20 de que Él es Dios. Es la imagen visible del Dios invisible. Y aquí está hablándome palabras de su amor, de su carácter, de su forma de ser. Y toda la tarde y la noche la habían pasado escuchando, todos los discípulos, incluyendo a Tomás y a Felipe, las palabras de Jesús, cautivados por la gracia maravillosa que había en esas palabras. Pero ahora se dan cuenta de que en realidad eran las palabras ¿de quién? Del Padre, las que ellos estaban escuchando. Mientras iban escuchando, habían mirado el rostro de Jesús y sus expresiones de amor, de aliento y de dolor también, ¿verdad? Y resulta que estaban mirando la luz misma, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Juan se había llegado también hasta a recostar un poquito en el pecho de Jesús. Sentía seguramente el palpitar de su corazón, imagínense, el latido del Señor. Ay, a mí ese momento, yo digo, es el momento en donde yo pueda estar cara a cara con el Señor. ¿Cuántas veces nos podemos a pensar en eso? Se me borra toda amargura. Yo digo, ¿cuánto necesita para que se le vaya la depresión? No, pues tómese un mejoralito. No, hombre, yo nomás pensar en aquel día en que voy a estar cara a cara con el Señor que me ama tanto. Todo problema aquí, híjole, digo, se me pasa a segundo plano, ¿verdad? Porque todos esos problemas van a ¿qué? Van a pasar. Mas yo voy a estar en la eternidad cara a cara con el Señor. Pero, ¿y acaso, miren, Dios mismo no acababa de arrodillarse a los pies de ellos para lavarle los pies? ¿Se pueden a pensar también en eso? Lo estudiamos en las primeras, ¿verdad? Así era Dios. Miren lo que ahora había en la mente de los discípulos. O sea, espérame, Él es Dios. Él está hablando en representación del Padre. Él me ha lavado los pies. Lo que Él habla es la doctrina del Padre. ¿Así es este Dios? Precisamente así, mis hermanos. Las palabras que yo digo no son mías, dijo el Señor, sino que de mi Padre. Quien vive en mí hace su obra por medio de mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así era Dios. Cierto que los discípulos, mis hermanos, allí en el aposento alto, no habían visto la gloria externa de Dios y de Cristo, como a Juan se le permitió verla, vislumbrarla cuando él estaba ya viejito, ¿no? En la isla de Pasmos. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis, los primeros capítulos, él vio. ¿Qué pasó cuando vio al Cristo glorificado?
se quedó sin fuerzas, ¿no? Cayó desplomado por la belleza, por la majestad, por la luz del Señor, ¿verdad? Todo creyente le vamos a ver así. Sin embargo, si habían visto expresarse con claridad el corazón y la mente del Padre, ¿no? Su carácter y sus actitudes, sus palabras, su doctrina, sus pensamientos, sus actos, Cristo mismo había traído al Padre a ellos así, de esa manera, con todo lo que hacía y hablaba el nuestro Señor. Y jamás a lo largo de toda la eternidad, aún en medio de la plena magnificencia, refulgencia externa y de la gloria de Dios, aún en medio de toda esa plenitud, mis hermanos, se descubrirá nada distinto en el corazón de Dios a lo que Cristo manifestó aquella noche en el aposento alto a los discípulos. Todo lo que Jesús dijo, lo que nosotros estamos estudiando y viendo y leyendo, nada vamos a descubrir nuevo de Dios. ¿No le da seguridad? Es decir, ¿vieron cuando uno se encuentra y empieza a querer casarse con alguien? Pues ¿qué quiere conocer a la contraparte? Pero después de casados, híjole, me salió que era adicta a las apuestas. Se me va, cuando decía que se me iba a un viaje con mis suegros, se me iba a Las Vegas y allá, o al casino aquí de Zapopan, al Estalión, a apostarle todo. Imagínese descubrir eso después, a posteriori. Qué calamidad, ¿verdad? Pero en cambio nuestro Dios no vamos a descubrir nada nuevo de Él. Él ya se reveló a nosotros completamente, perfectamente, suficientemente a través de Cristo. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Amén. ¿Cuán superior es a los filósofos y a los místicos, incluso a estos pastores de la prosperidad y del ocultismo que andan rondando por todos lados, metiendo doctrina de demonio en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuán superior es el Señor? Una vez que yo me he entregado a sus teorías, a sus formas, solo pueden ofrecer la esperanza, mis hermanos, de ver a este Dios que la gente de afuera llama desconocible. Solo me da la esperanza de comprender lo que ellos llaman incomprendible. Eso es lo que vino a hacer Cristo, que también Él mismo se puso como modelo, la imagen visible de Dios. Vayamos a Juan 14, 12 al 14, para cerrar el mensaje de hoy. 12 al 14, dice: de cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. ¿Cuántos decimos amén? Amén, ¿verdad? Eso es fácil, ¿no? Ay, lo pido y el Señor lo hará. Amén, aleluya. Y lo decreto, ¿verdad? Pero miren, hay otro sentido. Estos pasajes, presta atención porque vamos a cerrar con estos pasajes, son muy importantes, mis hermanos. Hay otro sentido por el cual Jesucristo es el camino al Padre para nosotros. Hay otro sentido. No solo nos ha manifestado al Padre que moraba en Él por medio de las palabras que dijo y las obras que hizo, sino que a partir de ello se ha convertido en un patrón, en un role model, en un modelo para nosotros a nuestro nivel inferior de piedad y espiritual. Ahora se dispone el Jesús a explicar esto a los discípulos. Para que comprendamos esta verdad con la máxima claridad, vamos a volver a repetir el patrón una vez más. Cuando Cristo dijo: las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. No se estaba representando a sí mismo como una mera máquina sin conciencia, Jesús. No. Como un ordenador, una computadora, el cual el Padre simplemente utilizaba para expresarse. No. Se trataba, es cierto, de las palabras y de las obras del Padre. Lo dijo, recién lo leímos. Su origen era la iniciativa y el poder del Padre.
Sin embargo, Cristo consciente y voluntariamente usaba sus propios labios para pronunciar estas palabras y sus propias manos y pies para realizar estas obras. ¿Sí me entiende? Él ejercía voluntariamente de su propia conciencia y raciocinio, mente, ejercía, hablaba y ejercía lo que el Padre, él sabía lo que el Padre pensaba y quería hacer. Y cuando Cristo dice, el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. Aquí eso es muy importante y muy desviado, que muchas congregaciones ahora lo interpretan. El que cree en mí, él también hará las obras que yo hago. Lo que quiere decir es que el creyente, el hombre y la mujer de fe, es quien realmente hará esas obras, ¿verdad? Como recién Cristo lo explicamos. El creyente no es simplemente una especie de máquina o robot que Cristo utiliza, no. Y al mismo tiempo será Cristo quien hará estas obras a través del creyente. Escuchemos la afirmación que se repite 2 veces en el pasaje en cuestión. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, dice el Señor, ¿verdad? Y después dice, si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. La clave está en mi nombre. Subraya ahí, en mi nombre. No en el nombre del apóstol tal, ahí, del pastor, mega pastor de la iglesia tal. No. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. En otras palabras, la relación entre el creyente y Cristo será modelada en lo que se refiere a estos aspectos, en la relación entre Cristo y el Padre. O sea, la relación de Jesús y el Padre Celestial es el modelo de mi relación con Cristo. Pero Cristo añadió algo sorprendente. Fíjense, dice, y mayores que estas hará. O sea, ¿quién? El creyente, ¿no? Nosotros, la gente de fe. Porque yo voy al Padre. ¿En qué sentido son mayores las obras que hacemos? ¿Cómo es posible, mis hermanos, que existan obras mayores que las que Cristo realizó mientras ejercía su primer ministerio en la tierra hace 2000 años? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué está diciendo acá el Señor? ¿Verdad? En más de una ocasión, el Señor levantó muertos. A ver, ¿cuántos levantaron muertos? Yo me levanto medio muerto en la mañana. Eso no vale, mi hermano, ¿eh? No, yo la levanto a mi esposa que siempre está como muerta en la mañana. No, eso tampoco vale. No. No se haga. No os hagáis en lenguaje Reina Valera. Miren, es importante, o sea, Cristo levantó muertos. Ya con esa, pues ya, ¿qué? ¿Nosotros qué? ¿Puede haber algo mayor que eso? Pues no. Para comprender esto, lo que dijo Jesús aquí, hay que prestar mucha atención a la razón que Cristo da. Mayores, ¿por qué dijo? Mayores, ¿por qué? Porque voy al Padre. Cuando Cristo vivía en la tierra, no podía estar, como hemos visto, en más de un sitio a la vez. Si vemos los evangelios, no es que él andaba en varios lugares. Yo sé que él es Dios, ¿verdad? Pero él es Dios Hijo que recibió un cuerpo como nosotros. Entonces, él no andaba en varios lugares a la vez, aunque a veces ejerció poder y sanó a personas a distancia, ¿verdad que sí? Eso está en Juan 4, 46, 53, que sanó al hijo de un oficial de un rey, y en Lucas 7, 2 al 10, que sanó al siervo de un centurión. Nomás dijo y la persona del otro lado sanó de lejos. Pero no se conoce ningún caso en la Biblia en el que estuviese Jesús o hablase en 2 sitios al mismo tiempo. ¿Verdad que no hay? No hay. En este sentido, escúcheme bien, sígame el razonamiento. En este sentido, y sea dicho con reverencia, ¿verdad? Con temor de Dios, había limitación en cuanto a lo que el Padre podía hacer o decir a través de Cristo, porque estaba unipersonal, ¿verdad? ¿Verdad que él se cansaba? Dice que la Biblia se cansaba porque andaba a pie, iba a decir a pata. Ay, perdón, Señor. A pie andaba el Señor. No, ya me va a caer un rayo, Señor, por favor. Andaba a pie el Señor y se cansaba.
No, sí, tengo temor de Dios, ya estoy sudando la gota gorda. Fíjense, entonces había una limitación, ¿verdad? Sin embargo, al subir Cristo al Padre, al subir Cristo en la ascensión y estar ahora en el reino celestial con su cuerpo glorificado, esta limitación desapareció. ¿Sí entiende? Ahora millones de creyentes en todo el mundo pueden orar al Padre simultáneamente. ¿En nombre de quién? De Jesús. Y Cristo puede contestar todas esas millones de oraciones y obrar simultáneamente a través de ¿quiénes? De todos los creyentes que estamos en comunión con Él. ¿Vieron cómo millones de veces se multiplican? Por eso Él tenía que ir al Padre. Las obras realizadas serán, por tanto, cuantitativamente, o sea, en cantidades superiores a las realizadas ¿por quién? Por Cristo en la tierra. ¿Ya se da cuenta? Pero también son cualitativamente mayores, o sea, en calidad. Sin dudas, es maravilloso ser levantado de la muerte como Lázaro, ¿verdad? En Juan capítulo 11, que veo que Jesús lo levantó de los muertos a Lázaro. Pero así él recibió temporalmente, porque Lázaro volvió a morir, el don de la vida otra vez. Sin embargo, es una experiencia incomparablemente mayor recibir el don imperecedero del Espíritu Santo y ser incorporados al Espíritu en el cuerpo de Cristo, mis hermanos. ¿Se da cuenta? En el primer ministerio, el cuerpo de Cristo nomás iba aquí, se iba, cansaba, siempre estaba en un solo lugar, hablaba siempre en un solo lugar a la vez. Y ahora el cuerpo de Cristo, estamos en millones de lugares y hablamos la palabra de Dios que tiene poder de salvación a millones de personas. Bueno, si es que la habla, ¿verdad? Bueno, Dios sabe, usted sabe. Y da testimonio de Cristo con su vida a millones de personas. Ora al Señor y el Señor responde por millones de personas simultáneamente. Esa es la manera. Estamos hablando del plano poderoso de lo espiritual. Fíjense, ¿recuerdan en 1 Corintios 13:13 que decía 3 cosas durarán para siempre? ¿Cuál es? La fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de esas es el amor. Pero de esas cosas nosotros hablamos, de la fe, de la esperanza y del amor, ¿verdad que sí? La dimensión siempre es eterna y nos invita a participar en esa fe eternal que nunca acaba, en esa esperanza eternal que nunca acaba y principalmente en su amor eterno, inmutable, que nunca acaba. De eso hablamos y por eso no nos avergonzamos, porque sabemos en quién hemos creído. A todo lo que hemos confiado en Cristo y somos parte de la iglesia, su cuerpo, tenemos heredad en todas estas cosas terrenales. Por eso dice que hablamos de lo que sabemos. Nosotros sabemos de fe porque estuvimos pasando nuestra fe en el fuego del horno de la prueba. Confiamos y hablamos de la esperanza porque tenemos nuestra esperanza bienaventurada en la que Cristo va a cumplir todas las promesas que todavía faltan cumplir, especialmente su regreso por nosotros. Y también de que Él va a terminar la obra que Él empezó en nuestra santificación aquí en la tierra. Y también hablamos de lo que conocemos en su amor, porque lo hemos conocido y lo amamos, porque sabemos cómo Él es Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora bien, cierro con esto. Cristo habló del Espíritu Santo mientras estuvo en la tierra, pero las Escrituras dan a entender que el don del Espíritu no fue dado de modo general hasta que Jesús, tras la ascensión, bautizó a su pueblo con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Es por esto por lo que Jesús dijo a las multitudes en la fiesta de los tabernáculos, no sé si lo recuerda, dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. A ver, ¿cuántos ríos de aguas vivas corren usted? Póngasela a pensar, nomás le digo. Y el evangelista añade, miren, esto dijo del Espíritu
que habían de recibir los que creyesen en Él, en Cristo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Se dan cuenta cómo todo cuadra? La Biblia no tiene errores. Y muchas cosas que no entendíamos, no las entendíamos porque Dios no nos había, pues ahora nos está revelando, ¿verdad? No había ascendido todavía al Padre. Esto está en Juan 7, 38 y 39. También está en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y en Hechos capítulo 2, versículos 2 y 3 se da el cumplimiento, ¿no? La venida del Espíritu Santo a la iglesia en Pentecostés. Ahora bien, no hay ningún hombre, ni predicador cristiano, ni siquiera un apóstol que pueda impartir el Espíritu Santo a nadie. ¿Sí entiende eso? Nadie, por más ungido y que dones, no, nomás en mi iglesia, nomás conmigo, yo reparto el Espíritu Santo, imparto. No, pero sí lo hemos escuchado, ¿verdad que sí? Ahí en YouTube. Sin embargo, a partir de Pentecostés, escúcheme bien, con esto termino, ¿no? A partir de Pentecostés, el Señor resucitado ha hablado por medio de ¿quiénes? De sus siervos. Y como resultado, mucha gente ha creído y ha recibido el Espíritu Santo. Escuchemos, por ejemplo, cómo Pedro da cuenta de lo que ocurrió cuando fue enviado a predicar a un centurión romano y a sus amigos. Palabras por medio de las cuales se pudiesen salvar, dijo el ángel a Cornelio, porque el ángel le dijo, primero se le apareció a Cornelio, al centurión romano, dijo, miren, ve, manda por Pedro, Simón, y él te va a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Se dan cuenta? Lo importante de ser siervo de Dios. Y Pedro relata a los demás apóstoles y hermanos que lo estaban diciendo, oye, ¿por qué andas con gentiles? ¿Por qué rompes la ley de Moisés? Y él les dice bien claro, dice, cuando comencé a hablar, o sea, a predicar a Cornelio y a su familia, gentiles, paganos, romanos, comencé a hablarles, el Espíritu Santo cayó sobre ellos también, como sobre nosotros al principio en Pentecostés. Entonces me acordé del dicho del Señor, cuando decía, Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en Espíritu Santo. Amén. No se nos habla en ninguna ocasión cuando algo así sucediese mientras Jesús predicaba en la tierra, ¿verdad que no? Cuando Jesús predicaba en la tierra, en su primer ministerio, ¿pasó esto que pasó con Jesús? No. Cosas más grandes harán ustedes. Fíjense, qué increíble, ¿verdad? Estas obras son mayores, las cuales el Señor resucitado y ascendido realiza a través de ¿quién? De su pueblo como nosotros. Por eso la importancia. No se automenosprecie, mi hermano, mi hermana. Usted como Pedro, como Pablo, como los apóstoles, está ejerciendo el mismo poder de Cristo cuando predica la palabra y cuando es ejemplo. No está de más decir, por supuesto, que la promesa de Cristo, según la cual hará todo aquello que le pidamos en nombre del Padre, debe entenderse estrictamente en esta perspectiva, en el nombre del Padre. No se trata de una garantía, ¿verdad? De que recibiremos todo aquello que se nos venga en gana, ¿verdad? No, pues ahora hago una lista, ¿verdad? Imagínense, se llenan las iglesias, se van a estar sacando turno allá abajo, como los conciertos, ¿verdad? Vienen desde el día anterior, con una tienda de campaña ahí. No, imagínense si el Señor nos cumpliría. No se trata de eso, ¿verdad? Las peticiones se hacen en su nombre, es decir, deben ser compatibles con su carácter, con sus propósitos, con sus intereses declarados ¿en dónde? En la Biblia. ¿Cuántos decimos amén? Sí, esto es importante. Y cuando Cristo hace lo que le pedimos es a fin de que el Padre sea glorificado en el Hijo. Que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Señor, quiero ese terreno de mi vecino. El Padre se es glorificado en el Hijo en eso. No sé, bueno, puntos suspensivos, ¿verdad?
Pero sí, hay veces que nosotros necesitamos una casa y usted le puede, no es pecado, pedir una casa, un bien material, pero no lo tiene que hacer exclusivo de eso, ¿verdad? Nosotros somos seres eternales, espirituales. Vemos por la fe, la esperanza y ¿qué cosa más? El amor, que son partes del carácter inherente y eterno del Señor. Imagínense, mis hermanos, cuán glorioso es el hecho de que el Padre y el Hijo estén dispuestos a tomarnos a nosotros, a unas cuantas vasijas de barro insignificantes, limpiarnos, santificarnos y luego contar con nuestra cooperación para que su gloria sea conocida por todas partes. Eso es lo que hacemos nosotros, hermanos. No es cualquier cosa. No es algo insignificante, mis hermanos. No se menosprecie. ¿Usted es cristiano? Sí, amén. Yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. ¿Qué quiere en qué se le ofrece? ¿Quiere que ore por usted? ¿Tiene alguna necesidad? Cierro. Póngase de pie, por favor. Vamos a meditar. Cierre sus ojos y le voy a citar un pasaje bíblico del apóstol Pablo. Lo explicó esto que acabamos de mencionar. Escuche bien, es 2 Corintios 4:5. Dice así la palabra del Señor, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes, por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Con todo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracias, Señor mi Dios, porque somos vasijas de barros insignificantes, Señor. De lo más bajo de este mundo nos has escogido, Señor. Y por fe estamos aquí, mi Dios. Señor, nos has exaltado, porque tu nombre es exaltado en nuestras vidas. Y te damos gloria y todo el honor que haces en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a seguir esa predicación de los apóstoles, de predicar con valor y con amor las virtudes y bondades de tu carácter y de tu plan divino de salvación. Señor, para eso estamos aquí hoy, mi Dios. Para eso nuestra vida y nuestras familias. Ayúdanos a defender lo que tú pagaste con tu sangre, mi Dios, en esa cruz. Porque sí vale la pena, mi Dios. Si tú moriste por eso, mi Dios, ¿cómo nosotros vamos a menospreciar eso? Ayúdanos, Señor, a no negarte, sino a estar firmes en la fe, en la esperanza y en el amor eterno tuyo, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.